Hola, en este video quiero hablar sobre los fundamentos del análisis gráfico y un patrón gráfico masivo como el triángulo. Hablemos básicamente de lo que es el análisis gráfico. Y si estás empezando a aprenderlo y ves los primeros vídeos o los primeros tutoriales sobre análisis gráfico, en primer lugar te encontrarás con vídeos sobre canal de tendencia y niveles de soporte y resistencia. Y en estos tutoriales se escribirá que si, por ejemplo, construyes algunas líneas en los mínimos o máximos durante la tendencia, serán paralelas entre sí. Y dentro de este canal puedes operar en el rebote. Ocurre lo mismo con los niveles de soporte de resistencia, solo que con la diferencia de que no son diagonales, sino horizontales. Pero ahora que ya has superado las primeras lecciones sobre análisis gráfico, vaya al mercado real y vea un gráfico de este tipo, en el que haya una tendencia clara, en el que los mínimos y los máximos se actualicen constantemente. Tras la corrección, el gráfico sigue creciendo. Incluso se puede ver visualmente que es una tendencia alcista, y vamos a intentar utilizarlo para construir un canal de tendencia tal y como se describe en los libros de texto de análisis gráfico. Elegimos los puntos mínimos del gráfico, construimos el límite inferior del canal de tendencia. Ahora construimos el límite superior del canal de tendencia en el máximo. Tenemos que retocarlo un poco. Y aquí hemos trazado, y podemos ver que estas líneas no son paralelas. Estas líneas son claramente convergentes entre sí. Y si este gráfico continúa moviéndose dentro de este canal también, tarde o temprano van a converger en un punto. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas operan en el mercado real, no los robots. Y la mayoría de los inversores, al ver que estamos empezando a tener una buena tendencia, construirán un canal de tendencia a lo largo de los máximos del gráfico. En este caso, se dispondrá así, y así debería parecer un canal paralelo. Y aquí vemos que el gráfico está creciendo, alcanza el límite superior del canal de tendencia, rebota a la baja, todo según las normas. Luego alcanza el límite inferior del canal de tendencia, rebota hacia arriba. Y en este punto, esperamos que cuando el gráfico toque el límite superior del canal de tendencia, volverá a bajar. Pero muchos operadores impacientes entran en la operación antes de tiempo, o hay una orden pendiente que se activa antes, y el gráfico empieza a rebotar, no desde la propia línea, sino ligeramente por debajo de ella. Y después de ajustar el gráfico, ajustar el límite superior del canal de tendencia, ya se convertirá en un poco más diagonal a la anterior. Más abajo, es probable que ocurra lo mismo cuando el gráfico empiece a caer, acercándose al límite inferior del canal de tendencia. Muchos operadores impacientes entrarán antes en la operación, sin esperar a que se toque la línea de tendencia. Querrán reincorporarse a esta tendencia alcista y entrar en el comercio al alza. Y cuando reconstruyamos este nuevo límite del canal de tendencia, ya en el nuevo mínimo, estará aún más cerca de la cima. Con el tiempo, estas líneas empezarán a tender una hacia la otra, formando un triángulo. Tarde o temprano, habrá un vértice aquí en alguna parte. Será un triángulo. Y por eso, en este vídeo, quiero contarte cómo operar, no con los clásicos canales de tendencia o niveles de soporte de resistencia, sino cómo operar con triángulos, que son mucho más comunes y constituyen alrededor del 90% del movimiento del mercado. Y también en este video compartiré algunos consejos sobre cómo aprender a reconocer triángulos y cómo mejorar sus resultados de trading en este patrón gráfico. Pasemos al primer gráfico. Así, el primer tipo de triángulo es un triángulo equilátero. Si utilizamos los máximos del gráfico, podemos construir una línea de tendencia superior como esta. Y en los mínimos del gráfico, como puedes ver, justo aquí, en 3 puntos a la vez, he dibujado una línea de tendencia como esta. Y esas líneas están claramente dirigidas la una hacia la otra, y se están uniendo muy rápidamente. Es un triángulo equilátero, y de hecho, es una de las situaciones más difíciles de analizar, porque no hay tendencia previa. Como se puede ver,
el gráfico se movía plano en consolidación, y un triángulo equilátero puede abrir hacia abajo o hacia arriba. En este caso, como se puede ver, abrió a la baja y por la regla general de uso de triángulos, deberíamos haber entrado en la operación a la baja. Pero como puedes ver, el trato no funcionó aquí, y más adelante explicaré por qué. ¿Qué reglas hay para filtrar esas señales triangulares? Pero lo más importante que debemos recordar es que un triángulo son dos líneas clave que se aproximan entre sí. En este caso, se trata de dos líneas de tendencia directamente enfrentadas. Tarde o temprano, el gráfico no podrá seguir moviéndose dentro de dicho triángulo decreciente. Se romperá a la baja o al alza. Y en la mayoría de los casos, hacemos un trato en la dirección, en la que hubo un avance. Porque si tenemos un avance hacia abajo, la mayoría de las veces, el gráfico sigue cayendo. Si tenemos una ruptura al alza, la mayoría de las veces, el gráfico sigue subiendo. También tenemos triángulos con un lado par. Se llaman triángulos dirigidos, ascendentes o descendentes. He aquí un ejemplo de un triángulo alcista. En los puntos inferiores de este gráfico, podemos construir una línea de tendencia desde abajo. Y en la parte superior, tenemos, como se puede ver, los máximos se encuentran en una línea de nivel. Este es el nivel de resistencia. Y estas dos líneas forman un triángulo con un lado plano. Estos triángulos suelen abrirse en la dirección de la tendencia anterior, lo que significa que tuvimos una tendencia alcista. El gráfico se intercala entre estas dos líneas, y la mayoría de las veces se abre al alza, pero no en este caso. Además, aquí hay un ejemplo de un triángulo descendente en un mercado bajista. Aquí ya podemos construir una línea de tendencia en los máximos. Y en los mínimos están situados en el mismo plano, en la misma línea. Y aquí tenemos un nivel de soporte. Y estos son el tipo de triángulos que más a menudo se abren a la baja con una continuación de la tendencia a la baja. Y como puedes ver, estos dos triángulos que recogí para ti, no por casualidad, estos dos ejemplos, simplemente se desarrollaron atípicamente. El comportamiento típico de los gráficos en esta situación es simplemente romper el nivel de resistencia y seguir subiendo, pero aquí se abrió a la baja. Y una regla muy importante. Esta es una de las reglas más importantes para el uso de un triángulo. No operar inmediatamente después de romper una de las líneas. Dar el gráfico de 3-4 velas para confirmar el movimiento. Si justo aquí después de una ruptura bajista, el gráfico bajara con fuerza, podríamos abrir una operación a la baja. Si el gráfico rompiera al alza el nivel de resistencia y continuara al alza, abriríamos operaciones al alza. Pero como aquí hay rupturas bajistas y después el gráfico entra en consolidación, es decir, no tenemos confirmación de señal, simplemente nos saltamos dicho triángulo. Lo mismo ocurrió aquí, solo que aquí es aún más fácil equivocarse, porque el gráfico se ha desplegado correctamente. Es decir, en una caída, este triángulo descendente debería abrirse a la baja, y aquí tenemos ruptura de niveles de resistencia, movimiento bajista. Pero como se puede ver, en la cuarta vela, vemos un cambio brusco. El nivel de soporte se activó aquí con un gran retraso, pero funcionó y empujó el gráfico al alza. Si usted acaba de escuchar a los tutoriales de análisis gráfico y el triángulo, después de la apertura a la baja, el comercio a la baja, sin esperar a que 3-4 velas, que tendría una pérdida en ese comercio. El segundo consejo muy importante para operar con triángulos es un marco temporal importante. Cuanto mayor sea el marco temporal, más precisa será la señal del triángulo. Por ejemplo, en este caso, elegir un marco de tiempo de 5 minutos. Si ese es su marco de trabajo, entonces está bien. Usted puede utilizar el análisis gráfico aquí. Pero si usted va a 1 hora, 4 horas o un día marcos de tiempo, los triángulos alineados allí, o niveles de soporte de resistencia, o canales de tendencia, será más válido y más ponderado a su análisis.
Muchos operadores también aconsejan construir primero gráficos en los plazos más largos, 1 hora, 4 horas o un día, y buscar operaciones concretas en plazos más cortos de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos. Pero como recomendación general, si ya está utilizando el análisis crítico, le recomiendo que cambie a marcos temporales más altos. Así que sus señales, por un lado, serán más precisas y verá el mercado más fortalecido. Y también, cualquier movimiento que aparezca en estas señales será a más largo plazo y más rentable. Y el tercer consejo muy importante sobre el uso de triángulos. No dudes en utilizar herramientas y servicios de terceros. Por ejemplo, si vas a la vista de inversión o trading, hay secciones separadas con análisis de gráficos. Puede ir a la sección Análisis técnico, patrones de velas, y allí algoritmos automáticos buscarán triángulos en diferentes activos para usted. No tienes que analizar docenas de gráficos y dibujar todas esas líneas ahí. Simplemente ves cómo lo hace el algoritmo. También los terminales de visualización de operaciones, como Hedge, tienen herramientas incorporadas para buscar triángulos y tendencias. En algunos casos, es necesario instalarlas adicionalmente, pero en general, estas herramientas están disponibles, tanto en servicios de terceros como en la vista de operaciones. De todos modos, para resumir lo esencial de este vídeo, la mayoría de las veces los gráficos no se mueven en algún movimiento plano simétrico bajo un triángulo con líneas clave que se acercan entre sí. Y cuando se negocian estos triángulos, es más probable que el precio continúe moviéndose en la dirección de la tendencia anterior. O si tenemos un triángulo equilátero, puede seguir moviéndose en ambos sentidos. Después de abrir este triángulo, asegúrese de esperar 3, 4 velas para que se confirme la señal. Si la tendencia no sigue avanzando hacia la ruptura, es mejor omitir dicha señal. Además, para operar en triángulos y en general para el análisis gráfico, es mejor utilizar plazos más altos y servicios de terceros para la búsqueda automática de la figura. Asegúrese de aplicar estas señales en su comercio y tener un buen comercio.